Déjame ver si hay y traigo. Okay. Épale Venezuela, muy buenas tardes queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, martes 27 de mayo. Nuestro programa, una presentación del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Ustedes recordarán, amigos y amigas, quienes son oyentes habituales de nuestro espacio, que los martes tenemos de manera permanente una sección a partir de las 2:30 que se llama Siempre Caracas, de la mano de los municipalistas Carlos Rodríguez y Ángel Cacique. Esa sección, sin embargo, hoy no va a tener lugar porque vamos a continuar haciendo el balance de lo que fue este hecho electoral que convocó el interés de los venezolanos el día domingo 25. Así que a Carlos y a Ángel los tendremos el día martes de la semana que viene. Muy probablemente tendremos como invitado al arquitecto Marco Negrón, arquitecto insigne de la ciudad de Caracas. En esta jornada de hoy vamos a estar hablando, por supuesto, de lo que fue la cita electoral del domingo, las características de este hecho político, las consecuencias que se derivan de los resultados y, por supuesto, otros temas que tienen que ver con el interés particularmente de nuestro país. Voy a darle la bienvenida a Luis Florido, dirigente nacional del partido Un Nuevo Tiempo, ex candidato a diputado a la Asamblea Nacional y entiendo que ahora diputado suplente. Luis, sí, bienvenido. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo te va? Gracias por tu invitación, siempre tan gentil y cordial. Ajá. Quedaste diputado suplente porque la lista de Un Nuevo Tiempo y Unión y Cambio logró 6 diputaciones principales. Entiendo que por lo menos esos diputados cada uno tiene un suplente, o por lo menos 2. La verdad es que no sé. Entiendo que en esta legislatura que va a terminar en enero del año que viene, oye, ha habido más bien un relajo con eso, y entonces toda la lista de los candidatos que han logrado obtener la victoria, toda esa lista de 50 ex candidatos son también suplentes. ¿Qué sabes tú de eso? Yo creo que aquí la reflexión tendría que ser que no se ha vuelto un relajo mientras esta gente ha estado en el poder. Así es. Todo se ha relajado, todo, Así de verdad. Lo digo no con el pesimismo de aquella persona sino sencillamente con la firmeza de quien piensa que las cosas hay que volverlas a colocar en su lugar. Sí. La reinstitucionalización. Para empezar del país, la democracia, ¿no? Sí. O sea, me decía, oye Luis, pero ustedes van a ser poquiticos allí, ¿no? Yo dije, sí, tiempos muy turbulentos y muy difíciles, Sí. de mucha amenaza para Sí. la gente, Sí. ¿no? Pero tenemos que hacerlo, estamos obligados por el país y quizá algunos no nos comprenden. Digamos, en tiempos de incomprensión, en tiempos sobre todo de tanta frustración, porque el venezolano lo que está realmente es muy frustrado, porque se le desconoció su derecho a que su acción política tuviera un resultado. Lo del 28 de julio es algo que la gente lo tiene palpable a flor de piel. Y cuando tú dices la gente, nos incluimos tú y yo. Claro, sí, Porque fuimos también votantes del cambio. No solo fuimos democrático. votantes del cambio, sino que hicimos campaña. Así es, tal cual, igual. Con el mundo y todo esto. Y todo lo que estamos en Un Nuevo Tiempo lo hicimos. Y nosotros no, a pesar de todas las críticas que en aquel momento se le hacían a Rosales fue uno que también lo apoyó. Claro. Y asumimos una agenda responsable con el país. Pero en estos tiempos todo va a ser muchísimo más complicado, ¿no? Porque estamos hablando de un momento donde la gente se montó en una agenda de la desesperanza, ¿no? Sembrada en gran medida por el gobierno, que es la desesperanza que también te lleva al miedo, con todo el tema de la persecución y la cárcel de muchos dirigentes, ¿no? No solo de Juan Pablo Guanipa, sino muchos más, ¿no? Que Juan Pablo, yo siempre le he tenido gran cariño y gran aprecio, y es un tipo
muy pero muy simpático, por cierto, Sí, como muy no. agradable es él, ¿no? Sí, lo conozco personalmente. Y de verdad que lo que pasó en su casa fue muy terrible, lo de su esposa, la muerte. Él tiene pues 5 hijos, tiene un Tiene hijo hasta nietos. adoptado, tiene nietos, entonces a mí eso me da mucha tristeza, es un momento muy complicado, ¿no? Por supuesto, su discurso ha sido un discurso fuerte, pero tú no puedes ser criminalizado por tu discurso. Yo creo que aquí tiene que retomarse el tema del debido proceso. Sí. Y que la gente tenga su juicio justo, ¿no? Si hay algo que señalarle, ¿no? Yo por supuesto no estoy en su vida diaria, no sé, claro. pero yo no tengo la menor duda que es un dirigente político muy calificado. Y bueno. Pero así, por ejemplo, yo conozco a Isidro, que es aquí un dirigente de 84 años que entra en la cárcel. Yo no creo que alguien en 84 años tenga una agenda de la violencia. Y fíjate, no pasó nada. Al final el país fue una vocación democrática tal que no pasó nada. Se había dicho que iban a pasar muchas cosas y tal. Pero fíjate, hablando de eso... Pero para terminarte la agenda de la desesperanza Okay. y del miedo, porque eso fue una agenda del miedo, de generarle miedo a todos los venezolanos. Y además, yo digo que poca inteligencia estratégica, los que dentro de la oposición se montaron en la misma agenda, pero diciendo a la gente, no votemos, como si eso tuviera un resultado. Pues. Bueno, la gente se va a empezar a preguntar, no ahorita, pero en unos meses quizás. ¿De qué valió? Y bueno, ¿y ahora cuál es? Y cuando comience el debate de la reforma constitucional que tendrá que darse el año que viene, la gente se dirá, oye, metimos la pata. Pero eso ocurre, o sea, los venezolanos solo aprendemos a golpes, todo lo que hemos aprendido es a golpes. Y yo entiendo a la gente cuando me llama y me dice, Luis, que estamos frustrados. Y yo entiendo, porque es la misma frustración que sentimos todos. Así es. Yo he comentado que todavía, 20 años después, estamos viviendo las consecuencias de la abstención que lideró la oposición, su conjunto, en aquel año, que le permitió al chavismo, al oficialismo, al gobierno, al régimen, ponerle la mano no solamente a la Asamblea Nacional, ya la tenía en el Poder Ejecutivo, le puso la mano total a la Asamblea Nacional y por consecuencia al resto de los poderes que son derivados de la Asamblea Nacional. Estamos hablando del Poder Judicial, del Poder Ciudadano y del Poder Electoral. Entonces, ciertamente que esta decisión de abstenerse de buena parte de la sociedad venezolana, si bien tiene toda la fundamentación emocional, y incluso hasta, yo diría que hasta jurídica, ¿no? Porque ciertamente que se irrespetó la voluntad popular el 28 de julio, y encima del hecho de que la votación no es un acto obligatorio como lo fue en la Constitución del 61, sino que la Constitución del 99 hace del hecho electoral un acto voluntario, pues todo eso de algún modo le da la razón a mucha gente de tener la molestia, de tener la frustración, es la palabra que tú has utilizado, pero sobre todo yo diría el duelo que significó no ver manifestado en hechos concretos lo que fue la expresión soberana del 28 de julio. Eso hay que entenderlo. Pero siento que la experiencia del 2005 pudo haber aleccionado a la sociedad venezolana a cambiar de estrategia frente a un hecho político. ¿Por qué ese cambio de estrategia no operó? ¿A qué atribuyes tú que factores de la política, que tienen experiencia, que tienen conocimiento, que tienen sobre todo liderazgo, hayan persistido en esta vía de la abstención? Yo creo que tiene que ver mucho, Mario, con el tema emocional de los mismos dirigentes, ¿no? Muchos están fuera del país. Y yo que he estado fuera del país sé cómo se siente uno cuando uno está fuera del país. Es muy distinto que estar en el terreno. Claro. Porque, digamos, todo lo que son las angustias, las preocupaciones, la incapacidad material de hacer cosas, te va generando pues todo un clima, un ambiente, y te vas creando tu propio diseño de lo que ocurre en Venezuela, ¿no? Es muy grave, por supuesto, lo que ocurre en el país en términos de democracia, en términos de derechos humanos, en términos de economía. Pero aquí solo podemos enfrentar las cosas en el terreno. Entonces creo que eso generó un clima. Yo sé de factores de los partidos, incluso
que uno llama más radicales, ¿no? No me gusta esa clasificación, pero por decir una clasificación, que decían que había que participar, que teníamos que volver a derrotar. Y a mí me gustó mucho, digamos, yo comencé a admirar el liderazgo de la misma María Corina cuando ella dijo, no nos vamos a salir de la ruta electoral. No nos van a sacar de esa ruta electoral. Entonces yo dije, ok, estamos hablando el mismo idioma. Ahí sí nos estamos entendiendo. Ahora cuando dice que esto es un fraude antes de que ocurriera, cuando constitucionalmente correspondía a la convocatoria de la elección de gobernadores y de diputados. Tú podías decir, bueno, la hicieron antes utilizando el malestar de la gente. Sí, cierto. Eso, digamos, es el mecanismo tramposo de ellos, en ese sentido, pues, que lo hacen tomando la emocionalidad del venezolano, sí, las rabias, las cosas, además las falsas expectativas, porque también se le generó una expectativa que el 10 de enero el mundo asumía. Yo te confieso que yo creía que, bueno, ya debe ser que hay un acuerdo, porque el mundo es un tipo de paz, decía uno, ¿no? Y resultó que no había ningún acuerdo, y que fue una falsa expectativa que se le creó al venezolano, lo que le generó a la gente más rabia aún, ¿no? Pero es como esa rabia que tú dices, bueno, no se logró, pero debe ser que hay algo que va a ocurrir. Y yo creo que no. Yo creo que lamentablemente no hay una agenda para después de la abstención que se planteó el pasado domingo. Bueno, lo que ocurrió objetivamente hablando es que el gobierno, que tenía 20 gobernaciones de estado, ahora tiene 23. Es decir, acrecentó su poderío institucional y encima de eso una representación parlamentaria que también aumentó. De modo que objetivamente hablando los resultados de la abstención de algún modo fueron a echarle viento al molino del gobierno. Pues sí, exactamente. Y lo más lamentable, por supuesto, las gobernaciones que son tan importantes para los ciudadanos, ¿no? Con los espacios locales. Aunque hay gente que dice, no, pero es que las gobernaciones al final no nos funcionan, no nos sirven. Pero ya usted lo verá. Sí. Ya usted lo verá, sobre todo los estados que estaban gobernados por la oposición, como el estado Zulia, que es el estado que más sufrió de una administración vinculada incluso con temas irregulares. Barinas y Nueva Esparta ya lo verán, porque en otros estados, yo por ejemplo que vivo normalmente entre Lara y Caracas, bueno, ahí ya tienen un poquito más de tiempo el oficialismo gobernando, ¿no? Pero creo que lo vamos a sentir más con el tema de la Asamblea Nacional, porque la próxima Asamblea Nacional va a debatir la reforma constitucional, sí, y lo que se ha planteado hasta ahora es el tema de introducir el Estado comunal, y eso creo yo que es extremadamente grave para los venezolanos en una reforma constitucional que no tiene sentido. Pero ahí vamos a tener muy pocas personas, porque, digamos, somos un grupo pequeño lo que vamos a estar allí. Y en base a eso daremos nuestra batalla, sin duda. Pues es una batalla mucho más política que otra cosa, porque van a tener los números para aprobar cualquier cosa, y eso es lo grave de esto. Que si nosotros hubiésemos sacado, digamos, un poquito más de un tercio de los diputados, así hubiese sido con diversos grupos, aunque hay grupos que parecen más gubernamentales que opositores, pero en todo caso, si hubiésemos sacado una buena cantidad, tendríamos la posibilidad real de oponernos, ¿no? Fíjate, me gustaría que tocáramos ese punto a propósito de lo que tú mencionas de algunos grupos que parecen más gubernamentales que de oposición. Yo siempre he cuestionado a la llamada Alianza Democrática en su actuación en ese parlamento, por lo menos en el curso de los últimos años, porque se diferencia muy poco de las líneas del oficialismo en el Parlamento. Me pregunto, ¿qué garantía tiene quien te escucha hoy? Quien se apersona de esta nueva realidad, de que los parlamentarios elegidos en la alternativa de Un Nuevo Tiempo y Unión y Cambio van a tener una línea de permanente, digamos, cuestionamiento de aquello que en el Parlamento no sea del interés de la ciudadanía, aquello que en el Parlamento de algún modo encubra las malas prácticas ejecutivas del gobierno, y que
efectivamente se va a cumplir con esa obligación que tiene el Parlamento de controlar a la administración pública, al Poder Ejecutivo, y bueno, no van a convertirse en una suerte de Alianza Democrática 2. Mira, primero hablo por mí y luego hablo por el partido. Los que me conocen saben que yo soy un dirigente que ha sido siempre una sola pieza, que he tenido siempre una sola posición. Yo estoy hablando siempre de participación electoral desde que empecé en la política. Hasta el año 2005 me opuse a ese tema, pero bueno, al final lo asumió la mayoría y tuviste que acompañar. Estaba en Voluntad Popular en aquel momento. No, en ese momento estaba yo como independiente. Ajá. Pero en todo caso... Voluntad Popular nació fue después, en el ¿no? año 2009. En todo caso, lo que quiero decir con esto es que nosotros tenemos que mantener una posición muy clara de confrontación a lo que haya que confrontar y de acuerdo en lo que haya que acordar. Y cuando digo de acuerdo en lo que haya que acordar, lo que beneficia al país, yo por ejemplo no estoy de acuerdo, lo he dicho, lo he manifestado aquí, lo he manifestado en todos los programas. Yo no estoy de acuerdo con esta política de máxima presión de las sanciones. Por ejemplo, hoy que tenemos el tema de Chevron. Eso es un error, porque eso daña al venezolano de a pie. Si la gente piensa, no, es que ese dinero llega y se lo roba el gobierno, pero entra a la economía. Yo no sé qué harán con ese dinero, si se lo robarán o no se lo robarán, pero entra a la economía. Cuando entra a la economía, 4.000 millones de dólares que entran, tú lo sacas y eso daña a la gente, porque la gente no lo comprende, pero lo daña. O sea, créale a los economistas, a los expertos, y no precisamente son economistas y expertos que son progubernamentales, son de oposición todos, y todos dicen lo mismo. O sea, si los tipos que saben dicen que eso daña al país, daña al país. Yo por ejemplo no voy a estar de acuerdo con eso. Entonces tú dirás, bueno, ahí estás coincidiendo con el gobierno. Entonces bueno, son esas coincidencias que son por temas ya de principio, que tú no puedes creer que el cambio político es en base a la destrucción del país. Yo no creo en eso, ¿no? Pero yo por ejemplo tampoco creo en la política que ha seguido los que están en el poder de desconocimiento de lo que significa la realidad política del país. Ellos son una minoría que no se pudo expresar, porque al final la gente asumió, bueno, a mí no me reconocen el voto, ¿para qué voy a votar? A mí, al final, ahí me pueden encarcelar porque si persiguieron a una gente y voy a votar, también te genera miedo. Y el otro tema es los que siguieron el liderazgo de quienes llamaron a no votar. Entonces, yo creo que en Venezuela va a ser muy complejo y muy difícil, pero nosotros tenemos que trabajar, así sea de a poquito, para el tema de la reinstitucionalización del país. Va a costar más que si hubiésemos votado todos y si hubiésemos derrotado a los que están en el poder de nuevo. Va a costar mucho más, pero nosotros no podemos declinar en esa responsabilidad que tenemos. Ok, cuando ustedes presentaron esa propuesta parlamentaria, ¿tenían un plan legislativo, un plan de actuación en el seno del Parlamento o ahora es cuando lo van a construir? Mira, es que la agenda es la agenda democratizadora, es la agenda de reinstitucionalización. O sea, es la misma agenda por la que hemos venido nosotros trabajando, incluso hasta la misma asamblea del año 2015 que quedó electa. Pero no es una agenda maximalista, es una agenda de poner las cosas en su lugar. Y yo diría que la principal agenda es la defensa de la Constitución. Yo creo que en la Constitución está todo para que este país vuelva a colocarse en la senda de la democracia, del bienestar, del progreso de los ciudadanos, de que la gente pueda echar para adelante, que al final es lo que nos interesa, que el ciudadano a pie eche para adelante, pero que eche para adelante con democracia. Tienen 26 años en el poder y aspiran a estar por muchísimos más. Entonces nosotros tenemos que construir el camino para que haya alternabilidad en el país. Yo siempre lo digo, la democracia es una decisión de la sociedad. Tú decides vivir o no en democracia. Porque quien está en el poder en cualquier país, si decide no seguir las reglas del juego de la democracia, puede darle un golpe a la democracia. Entonces yo creo que la aceptación de la necesidad de que haya democracia en el país, como me lo decía un dirigente el otro día del PSUV, no voy a decir su nombre, pero me decía Luis, yo sí creo que nosotros tenemos que volver al tema del respeto de la democracia y todas esas cosas. De alguna manera aceptó ciertas cosas, pero tampoco no lo voy a rayar por aquí. Pero lo que quiero decir es que yo sé que hay gente en distintos sectores que quiere que este país se encamine hacia la democracia. Y sobre todo hacia lo que yo diría, tú puedes hacer una oposición incluso dura en muchos temas,
pero no necesariamente tiene que ser extrema, no necesariamente tiene que ser llevar a la violencia al país. Y tú puedes atacar las cosas con mucha dureza y con mucha firmeza, sin necesidad de entrar en otros escenarios. Ok, fíjate Luis, tú eres dirigente del partido Un Nuevo Tiempo, lo fuiste de Voluntad Popular. Hoy en día eres dirigente importante de Un Nuevo Tiempo. Partido que apoyó a Edmundo González Urrutia con su tarjeta electoral en las elecciones del 28 de julio. Pero que ahora sufrió un descalabro electoral que arrasó la conducción que tenía el partido Un Nuevo Tiempo a través de su presidente de la gobernación del estado Zulia. Esto es un descalabro para la organización política en la que tú militas. ¿Qué efecto puede tener esa realidad hoy en el partido Un Nuevo Tiempo? Yo creo que esto es un descalabro primero para el país, para Venezuela, para su posibilidad de encontrar el camino que acabamos de escribir de defensa de la Constitución y el cambio político. Es un descalabro. Creo que retrocedimos muchísimo en ese aspecto. Porque, repito, las elecciones correspondían este año. Sí. Correspondían, la fecha, sí. La discute. Y allí es donde se centra todo esto, ¿no? ¿Cómo haces tú para combatir mejor, desde el punto de vista político, a los que están en el poder, ganando el Parlamento, ganando la mayor cantidad de gobernación o perdiéndoles, entregándolas todas? O sea, ¿cuál es la sensación que le queda a la gente después que vio el mapa rojo-rojito? Se desmoraliza más. Hasta el que no votó dice, ay, se robaron la elección. No, señor, fue que se la robaron. Se la regalaron. Se la regaló. Sí. Bueno, los tipos inventaron además los porcentajes. Sí. Es decir, dijeron las cifras, sí. Las cifras que votó, sí, lo dijeron. Pero los porcentajes, de manera maniquea, crearon una participación activa. No recuerdo el término que le dieron. Pero al final votó alrededor de un 25%. A nosotros hasta las 6 de la tarde nos llegó la cifra que era 24.3%. O sea que estuvo más o menos en el mismo porcentaje. Solo que las cifras las convirtieron en de 20 y pico a 40 y pico porque presumieron que los que están fuera del país reducen el rep. Entonces, para eso tienes que sincerar el rep. Si vas a hacer eso, tienes que sincerarlo, ¿no? Ahora, ya me dijiste que es un descalabro para el país, pero en el caso particular de Un Nuevo Tiempo, ¿qué significa este acontecimiento electoral? Es que cuando yo te digo que el descalabro del país es porque al final los partidos políticos somos la intermediación entre la sociedad, es decir, Venezuela, y el Estado, es decir, los espacios de poder, lo que significa la nación como tal, sus ciudadanos. Y en base a eso es que te digo que el descalabro del país no es menos por supuesto, para el partido. Pero eso lo que nos indica, por supuesto, es que Venezuela nos envió a todos un mensaje también. Ese mensaje de la decepción de la gente por la política, de la frustración por no haber logrado lo que hemos establecido muy claramente el 28 de julio, y bueno, y por supuesto una especie de reclamo también. Y cuando decimos esto, y a pesar de todas estas agendas de desesperanza, pues te doy un ejemplo. Las encuestas hasta el día antes nos mostraban ganadores en varias gobernaciones. Y vino lo de la cárcel de Juan Pablo Guanipa y lo de 70 dirigentes y persiguieron a todo el mundo. Eso fue lo que salió en las redes, más la convocatoria de María Corina de no votar. Alejó más a la gente de las mesas electorales. Eso se juntó todo. Se juntó todo y al final eso generó una catástrofe desde el punto de vista electoral, repito, para Venezuela. Ajá, y para tu partido. Y por supuesto para las organizaciones políticas que estuvimos en esto. Por ejemplo, la salida de Manuel Rosales de la gobernación del Zulia, de algún modo, le pone punto final a sus posibilidades presidenciales, por ejemplo, en Venezuela, porque ¿qué edad tiene Manuel Rosales? ¿Qué edad va a tener cuando hay una próxima elección presidencial en el año 2030? Mira, Manuel Rosales es un liderazgo que tiene la moral hoy para hablarle al país. O sea, yo siempre lo he dicho. Hay gente que no puede no gustar. Te puede no gustar el liderazgo de Rosales. Pero Rosales es quizá de los estadistas que quedan, pocos estadistas que quedan en el país. Yo lo comparo a Rosales con gente como Aveledo y algunos otros, ¿no? Que creo que tienen una visión de Estado en Venezuela. Ojalá esa visión de Estado estuviera en todos los partidos políticos. No está. Todavía hay mucho inmediatismo, mucho es para mañana la cosa.
mucho es que Trump nos va a resolver el problema. Mucho, es decir, es una visión muy inmediatista del asunto. Aquí hay que crear condiciones para el cambio político que en este momento no están creadas, retrocedimos allí. Entonces, creo que por eso Manuel Rosales tiene mucho todavía que darle a Venezuela en los espacios de lucha en el que él esté, si bien al frente del partido o bien que pueda ocurrir algún evento que nos permita sincerar los temas de democracia en Venezuela y que evidentemente él tendrá mucho que decir en ese momento. Ok, tenemos que hacer una pausa en esta conversación con Luis Florido, dirigente del partido Un Nuevo Tiempo. Debemos escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez y al regreso, queridos amigos, queridas amigas, vamos a continuar conversando con él y trayendo a la mesa las preguntas, comentarios, inquietudes que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas100. Así que no se nos vayan, queridos amigos, que enseguida estaremos de vuelta en buena hora. Luis, aquí seguimos en las redes de la radio y las nuestras. En el caso particular tuyo, Sí. ¿qué significación tiene tu regreso al Parlamento? Porque vas ahora en la condición de suplente. Mira, a mí me pasó una cosa, yo viví una transición entre la empresa privada y el mundo parlamentario, ¿no? Porque yo dejé todas mis empresas y me dediqué a esto. Esto no produce dinero, ¿no? Pero produce mucho trabajo y bueno, satisfacciones y también cosas injustas pues, que vive. Pero Venezuela puede contar como que va a tener una persona de combate en el Parlamento, ¿no? Y que voy a combatir los temas que defienden al ciudadano, que defienden a la democracia y que defienden a la Constitución. Básicamente esos son mis tres elementos que tendré presente para el futuro ejercicio parlamentario. Ok, en tu vida personal y familiar, ¿cómo te impacta esta nueva realidad? Bueno, mi familia no estaba muy de acuerdo con que yo fuera al Parlamento, porque ellos ven, por supuesto, el riesgo que vive un político en Venezuela, pero yo soy practicante de deportes extremos, ¿no? ¿Ah, sí? Yo soy parapentista, y soy motero, y era patinetero, y soy esquiador, o sea, de todo. Yo hago muchas cosas, pero que la gente no se imagina. Toco guitarra también. Bueno, y son de esas cosas que yo dije, no, yo tengo que asumir, tengo una responsabilidad con el país y yo voy a seguir adelante en esto. Y han ido entendiendo, afortunadamente, ¿no? Ir al Parlamento es una responsabilidad riesgosa extrema. hoy en día, sí, claro. Bueno, Juan Requesén, que fue candidato en Miranda, estuvo preso. 5 años. Varios parlamentarios estuvieron presos. Los que están en el poder no son mandarinas ni peritas en dulce, ¿no? Sí. Entonces, aquí. Y tu antiguo compañero Enrique Márquez, ¿has sabido de él? Mira, Enrique siempre estoy pendiente con su esposa. Yo a Enrique lo quiero mucho. Yo siempre digo que hay 3 muy buenos amigos que yo tengo ahí, que son Enrique Márquez, Freddy Superlano y William Dávila. William me acompañó por distintas partes del mundo en toda esta gira. Freddy Superlano es un amigo personal que hice a partir de mi relación en el partido. Es un demócrata, se lo demostró en Barinas. Sí, cómo no. Sí, y nadie puede pensar que él está en una agenda distinta a la democracia. Y por supuesto en el caso de Enrique Márquez, mira, o sea, Enrique es un caballero de la política, como lo llamamos nosotros los amigos cercanos, el lord de la política, ¿no? Yo creo que su libertad es necesaria cuanto antes, ¿no? ¿Ustedes van a priorizar, a jerarquizar el tema de la libertad de los presos políticos? Sí, ayer en la rueda de prensa lo dijo Stalin González, que dio la rueda de prensa por nosotros, y dijo el tema de los presos políticos como uno de los temas esenciales para nosotros, ¿no? Evidentemente, siempre conociendo cómo piensan los que están en el poder, porque estuve en las negociaciones, varias de las negociaciones, sobre todo en la de Dominicana, mientras más fuerza, mucho mejor para toda la negociación política, ¿no? Pero igual nosotros vamos a desarrollar nuestra agenda de defensa de derechos humanos como lo hemos hecho en otras circunstancias, en otros momentos. Ok, vamos ahora sí a escuchar a Alex Márquez. Más información, 633-0819 de Óptica Martínez y Bolívar. Radio Rumbo, la emisora de Venezuela, presenta la información al momento en Notirumbos, el periódico impreso en la radio.
Continuamos, informa el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Carlos Quintero, expresó hoy día martes sus condolencias a los familiares de los funcionarios que perdieron la vida en medio del resguardo del material electoral en los operativos de este domingo pasado. Notirumbos informa, al menos 5 personas murieron, 6 permanecen desaparecidas y otras 19 resultaron heridas leves tras una explosión ocurrida este martes en una planta química en la ciudad de Gaomi, esto en la provincia china de Shandong, informan fuentes oficiales. Radio Rumbos, al servicio de su mejor amigo el pueblo. Rodrigo Araujo en Antímano avisa a su hija Aniuska Artigas, de 20 años, y a quien supone en el oriente del país, que debe comunicarse con él urgente por este número 0412-683-8678. 0412-683-8678. Informó Notirumbos. 2:32 minutos, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Mario, yo ahorita, cuando salgo te hablando, yo voy al baño un momento. Sí, no te preocupes, sí. Tranquilo. 75 años con Venezuela. Seguimos en buena hora por Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Y es momento, amigos y amigas, de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Como siempre, destaco la importancia de este servicio que presta el doctor Portillo y además destaco también su compromiso existencial con la salud de los adultos mayores. El doctor Portillo, un médico geriatra de una larga trayectoria, de un gran compromiso con la salud de los adultos mayores, tiene su consultorio en la esquina de La Cibarra, en la avenida Urdaneta, y presta también servicio domiciliario en el caso de que el paciente o la paciente así lo requiera. Él, aparte de ser médico geriatra, es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica, y tiene también la condición de profesor de nuevos médicos en la Escuela Vargas de la UCB y en la Academia Militar. Los invito a tomar nota de su número telefónico, que le puede resultar de suma utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806. Y continuamos, amigos y amigas, conversando con nuestro invitado el día de hoy, Luis Florido, dirigente nacional del partido Un Nuevo Tiempo. Varios comentarios y preguntas que nos llegan ya a través del Instagram @Mario Villegas, que me va a permitir leer y luego las comentamos en bloque. Luis, ¿te parece? Sí. Dice @Chirula1954, una pregunta: ¿quién le está haciendo más daño al país? ¿Los venezolanos que se abstuvieron o los venezolanos que siguen apoyando al gobierno, o la suma de ambos? Dice @León del Valle 62, soy optimista, tenemos un capital invaluable, despertamos claros de lo que ya no queremos. El momento nos invita a enlazarnos de menos a más. Y hace su comentario cotidiano en favor de la libertad de los presos políticos, que yo suscribo también cotidianamente. Dice Chirula1954, quien ya había tomado la palabra antes, dice: ¿será que los venezolanos perdieron su capacidad de razonar y siguen en forma suicida creyendo en mesías de los dos lados? Dice la misma Chirula1954, no entiendo, la oposición se ha abstenido y luego ha ido a votar y luego otra vez se ha abstenido de votar con el mismo CNE. ¿Y qué va a hacer? ¿Dejar de votar para siempre? María Corina debe cambiar su postura, dice Chirula1954. Escobar Feliberto dice: buenas tardes, Mario, acuérdate que cuando la oposición ganó gobernaciones le pusieron protectores o padrinos. Eso es cierto parcialmente, porque en este último periodo constitucional, ni a Rosales en el Zulia, ni a Galíndez en Cojedes, ni a Morel Rodríguez en Nueva Esparta, ni a... ¿cuál era el otro gobernador de la oposición? El de Barinas Garrido, no le pusieron los protectores. De manera que el gobierno, digamos, que ha manipulado eso de acuerdo a su conveniencia del momento, pero digamos que no ha sido así de manera sistemática. Tal vez se ha de alguna manera afectado el ejercicio de las gobernaciones, donde están líderes de oposición, pero al menos en esta última etapa no existieron esos llamados protectores.
Garrido Francino Lustare dice: buenas tardes, licenciado Mario, saludos al invitado. Mire, yo voté y fui a las 4 de la tarde y en la lista que lo anotan a uno los milicianos, yo era el número 9 y eso estaba pelado, por Dios, y sacaron 5 millones y se ríe. Hice la BR. La culpable de la abstención es la señora María Corina Machado, lo que se tradujo en que la oposición obtuviera una sola gobernación. Ángel Santamaría dice: lo que yo sí creo es que los políticos tengan coherencia, basta ya de politiquería. Y dice: 5 millones votaron por el PSUV, por favor, y todavía tenemos políticos que se prestan para eso. Carlos 10715 dice: ¿cuál desmoraliza? Bueno, hace unos insultos que yo no voy a leer, tal como siempre digo, me eximo de reproducir, de multiplicar, de darle aliento a las descalificaciones vulgares. Bueno, ¿qué responde a esos comentarios? Luego leeremos los Mira, siguientes. yo comienzo por la última que dice lo del porcentaje de votación. Ajá. Fíjate que en esta votación, Ajá. bueno, no es que votó mucha gente, votó 25%, fue poca gente, realmente. Pero de ese 25%, en términos generales, es un 20% de voto que votó por el PSUV. Bueno, A mí me cuesta creer que el PSOE haya sacado 4 millones y pico de votos, como le adjudicaron. ¿Ah? A mí también, pero eso fue lo que dio las actas. O sea, por ejemplo, las actas, lo que nosotros revisamos, Ajá. Sí. te doy el caso del Zulia, pues, que teníamos el 100% de los testigos. Ajá. Los resultados que tuviste allí fueron los resultados que O sea, el gobierno no que tuvo ellos al necesidad final- de manipular que ellos los leyeron, resultados. Ellos leyeron, porque los resultados en este momento no se pueden consultar en ninguna parte. Ojalá que abran el espacio para uno poder consultar Mesa mesa por por mesa. mesa, como siempre lo hizo el Así Consejo es. Nacional Electoral. Es un llamado que uno hace Así a es. que se puedan publicar los resultados por un tema de transparencia electoral. Y, pues, creo que el resultado es suficientemente abierto como para nosotros poder reclamar, pero lo que sí reclamamos es transparencia. O sea, transparencia de que usted coloque, explicite los números. Entonces creo que allí el tema es el abandono nuestro, porque apenas en el 25 de julio obtuvimos un resultado extraordinario. El 28. Del 28 de julio, con la movilización de todo el país. Evidentemente que sabemos todo el malestar que siente la gente, la tristeza, la rabia, la frustración por eso, pero hay que seguir adelante. O sea, nosotros lo que no podemos es regalarles el país a esta gente, porque se fortalecen de nuevo. Yo creo que la manera lo que los debilitaba más desde el punto de vista político era que saliera todo el país a derrotarlo, pero no fue así. Ya la realidad que tenemos es esta, y fue un error. Y por supuesto no puede haber responsabilidades irresponsables. Eso en su momento, sí, la gente empezará a mirar, bueno, ¿quién nos llevó a este estado de locura? Porque un estado de locura, cuando la gente sencillamente dice, alguien me hizo algo, yo en vez de atacar a esa persona me ataco a mí mismo, ¿no? O sea, o ataco a mi familia. O cuando usted dice, como me robaron en la calle, yo no vuelvo a salir para la calle, me quedo en mi casa. Entonces, nada de eso es beneficioso. Entonces, creo que ya, como dicen, al hecho pecho, ya tenemos una realidad en el país, y esa realidad lo que muestra que los venezolanos cometimos un grave error, como lo hicimos en el año 2005, como lo hicimos en el año 2017, como lo hicimos en el año 2018, como lo hicimos en el año 2020 y ahora en el año 2025. Se ha convertido en una especie de pasito tuntún el tema de voto, no voto, voto, no voto. Creo que hay que ser coherentes en eso. Luis, has hablado digamos, de la vocación dialogante que tienen ustedes en un nuevo tiempo y de la oposición que tú representas. Esa misma disposición que hay a dialogar con el gobierno, por ejemplo, para encontrar soluciones a problemas puntuales o para la reinstitucionalización de la vida en el país, también está presente en el ánimo de reencontrarse con los factores que hoy convocaron a la abstención. Por ejemplo, hay buenas noticias en ese campo. Es que siempre tiene que haber actitud dialogante, pues la política es eso. A la gente no le gusta eso, pero la política es eso, diálogo y negociación constante.
Entonces, evidentemente, bueno, se cometió un error, que cada quien asuma su responsabilidad, pero evidentemente que en algún momento habrá que volver a coincidir, si no con todos, con algunos sectores. Yo lo que creo que lo que une, la amalgama para todo esto es la política, Sí. ¿no? Yo estoy seguro que tarde o temprano regresarán muchos al tema del voto. No el voto por ser voto adicto, como dicen algunos, sino el voto como instrumento, único instrumento de cambio en Venezuela. No existe que va a venir alguien a resolver el problema en Venezuela. Lo vamos a tener que resolver nosotros y ahora se nos va a hacer mucho más difícil, pero tenemos que seguir adelante. O sea, lo que no podemos es entregarnos. Y yo llamo a tener una actitud resiliente sobre todo este tema que estamos viendo en el país. Ok, vamos a seguir leyendo comentarios, preguntas que nos llegan a través del Instagram, Mario Villegas 100. Dice, @Angelino. Dice, @Chirulas1954, antes de leer ese otro, dice, ¿por qué ofenden e insultan al invitado, los asistentes asiduos a este programa? Yo no me he sentido... No, pero una persona que yo no leí, yo no quise leer un bueno, insulto vulgar. Pero te quiero decir algo, Mario. Eso digamos, el que insulta no degrada a la persona que insulta, se degrada a sí mismo. Sí, ¿no? así es. Pero yo creo que también le hace daño a la comunicación no, profesional sí, que yo sostengo en este espacio, así que yo me eximo de leer. Dice, @Angelino2754, ¿podemos confiar que te vas a enfrentar con fuerza en contra del régimen? ¿Podemos confiar en eso? Félix Tobar 5 dice, señor Mario, lo felicito por su programa, que no me lo pelo todos los días. Señor Mario, contésteme, ¿será que Venezuela se va a convertir en una segunda Cuba? Dígame de verdad sincero lo que le dice su experiencia y su invitado. ¿Venezuela va por una segunda Cuba? Venezuela está muy lejos de Cuba. Está muy lejos de Cuba, a pesar de que hay síntomas preocupantes de criterios autocráticos en muchos aspectos y por supuesto de no entender la dinámica que debe existir y debe reinar en la democracia, ¿no? Pero en todo caso, nosotros confrontaremos, como la pregunta de la otra persona que escribió, confrontaremos lo que haya que confrontar. O sea, la gente me conoce, yo he sido un diputado de una sola pieza y cuando he tenido que pararme en tribuna de oradores para decir 5 cosas las he dicho. Pero aquí no se trata, porque claro, uno también va creciendo, las canas cada vez se ven más, no se trata solo de pegarle 4 gritos al que está enfrente, sino de argumentar las cosas, ¿no? Entonces yo voy a estar ahí en defensa de la Constitución. Bueno, artículo 5 de la Constitución, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. A partir de allí podemos construir cualquier cosa en la democracia. Es decir, pero respetando siempre eso. Ese es el problema que tenemos hoy en Venezuela. Ok, vamos a seguir leyendo comentarios. Dice Chirula... Chirula 1954 corrige o completa el mensaje que había enviado antes. Dice Chirula 1954, ¿por qué insultan u ofenden al invitado? Los asistentes asiduos a este programa tenemos el derecho de tener un programa de altos quilates en respeto. No lo escuche si no está de acuerdo con el invitado. Buena invitación que hace Chirula. @Angelino2754. ¿Qué mensaje le das a quienes no confiamos ya en la oposición del país y se entiende que son 25 años de lo mismo? León 23770. Buenas tardes, licenciado Mario. Saludos. Este es el único país donde nadie salió a votar y el régimen ganó con 5 millones de votos. Por Dios, ¿hasta cuándo las trampas? Javitón 2021. Licenciado, pregúntale a Luis Florido como empresario qué opina de la diferencia del dólar oficial al paralelo. Caramba. Noriega Yaritza dice, la señora Machado le entregó el poder absoluto al gobierno. @Carlos Luis Guzmán. Seguimos sin rumbo gracias a esos grandes líderes opositores. Argenis Rubén Herrera, ¿cuál es la hoja de ruta ahora en estos nuevos tiempos? Ya vamos a hablar de eso en los minutos finales. Carlos Luis Guzmán, Florido, tú siempre dividiste en Lara, ¿cuál era tu razón? Angelino 2754, para Luis Florido, tenemos derecho los que no quisimos votar, quizás fue o no errado, pero también es un derecho el no votar, tal cual, el voto es voluntario. Absolutamente. Y leo otros comentarios que nos llegan a través de las redes de Radio Rumbo, que luego comentaremos también en bloque, Luis. Dice, primera Cristóbal, Capriles gana porque iba primero en la lista, porque con votos jamás ganaría. Héctor dice, para mí no entender, esto no sale con votos, si no salieron cuando perdieron, imagínense que Capriles va al Parlamento, Dagoberto Polanco, con votos o sin votos el resultado hubiera sido exactamente el mismo, hacen lo que quieren. F. Absueta, vamos para 30 años resolviendo este problema.
Señor Castellano, para nadie es un secreto que muchos opositores pactaron con el oficialismo. @ César Jiménez, se perdieron las 3 gobernaciones que tenía la oposición. Sebande dice, ya va, ¿existe una oposición? Abuela dice, la dama de hierro se fundió. Nancy Querales, ignore a los que insultan, no se desgaste. Bueno, no me desgasto. Siempre lo recuerdo para que no se repita. @ Rafe Chati, hermano, pero ¿quién te garantiza que esas elecciones son válidas? Pedro Pinto, qué indignación, eso fueron asignaciones. Supuestamente que esos cargos y que ya estaban asignados. ¿Qué respondes en bloque? Rápidamente, existe una oposición que dijo alguien allí, Sí. claro que existe. Y la oposición está claramente aquí, que es la misma que apoyó a Edmundo, que es la misma que participó incluso en las primarias, pero que después analizaremos si las primarias fueron pertinentes o no, pero es otro tema. Y es la misma que dijo, no nos vuelven a meter en la agenda de la abstención. Nosotros no nos vamos a meter en esa agenda. Y nosotros decidimos seguir en la agenda que ya habíamos asumido todos por unanimidad en la oposición, que era la agenda de seguir participando. Que era difícil, que era complejo, bueno, que la vocación democrática de los que están en el poder no es muy grande, también lo sabíamos, pero había que seguir. Esta era la ruta que había que seguir. La responsabilidad que la asuman a quien le toque asumirla. Nosotros hicimos nuestra parte, por supuesto. ¿Qué parte de la responsabilidad asumimos nosotros? Que no subimos a explicarle al país esto que te estoy diciendo ahora. Porque hay momentos en que la gente no quiere escuchar. Y cuando la gente no quiere escuchar, es capaz de meterse en el barranco, incluso hasta saltar. Hay una película que yo se la recomiendo a la gente que vean, que se llama La Ola, que es la traducción en español. Die Welle, en alemán, no lo pronuncio bien, por supuesto. Pero se trata de un experimento social de un profesor que genera autoritarismo en su salón. Bueno, se multiplica, se reproduce. Eso se volvió un desastre tal que la cosa llegó a la violencia, muertos, todas esas cosas. Lo que fue un experimento social. Y yo imaginé ayer el domingo el experimento social de que todos te gritaban, salta por el precipicio, salta, que no te va a pasar nada. Y el país saltó al precipicio. Y saltó cuando le entregamos a esta gente el resultado electoral. ¿Cómo vamos a decir ahora? No, es que el resultado no fue. O sea, votó poca gente, sí, porque 25% es poca gente del país. Pero esta gente nos ganó, lamentablemente, así como no ocurrió el 28 de julio del año pasado, pero esta vez sí ocurrió. Entonces, el problema y lo que nosotros planteamos es que había que derrotarlo y derrotarlo y derrotarlo y derrotarlo las veces que fuera necesario hasta lograr el cambio político. Ahora, no hay maximalismo, no hay cambio político sin ellos, fíjate. No hay cambio político sin ellos. Bueno, las experiencias mundiales lo dicen. Lo que pasó en Chile, lo que pasó en Polonia, lo que pasó en Sudáfrica, lo que ha pasado en tantos lugares. Entonces, hay gente que plantea el cambio político sin ellos. Ellos son el mal y nosotros el bien. Ellos son la nada y nosotros somos el todo. No existe. Y creo que eso es una de las grandes moralejas de todos estos procesos políticos. Mira, a la gente no le gusta a veces que le digan la verdad. Y yo prefiero decir la verdad, que a veces puede ser incómodo, pero decirla. Porque tarde o temprano eso será reconocido. Mira, lo que este tipo dijo tenía razón. Eso fue un error lo que cometimos al no votar el pasado domingo. Les entregamos poder a esta gente, les entregamos la Asamblea Nacional que va a redactar la Constitución. Eso fue un error, nosotros tratamos de advertirlo, no supimos explicarle suficientemente bien a la gente, y bueno, aquellas aves agoreras que llevaron al país al precipicio, que asuman su responsabilidad, y estoy seguro que el juicio de la historia será implacable. Luis, agradecido. Gracias a ti. Bien, muchísimas gracias a ustedes también, amigos. Muchas gracias por habernos acompañado también en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbo, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Javier Villarreal, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo, Marcos Rivera, y frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con B de Venezuela. Nuestro programa, una presentación del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consultas previas citas por el teléfono 0414-309-0806. Me dispensan también aquellas personas que enviaron mensajes y que no pude leer por razón del tiempo, pero ya lo saben que siempre tenemos la voluntad de leer la mayor cantidad posible. Tengan todas y todos muy buenas tardes.